Sergio Massa. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? Primero, recién lo estaba escuchando, mi agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del Congreso que en tiempo récord armaron un sistema unificando un instrumento de validación personal absolutamente infranqueable, un sistema de votación absolutamente infranqueable, que armaron un sistema con el Webex o el Cisco para poder trabajar de manera remota en el marco de una pandemia que hoy tuvo más de 7.000 contagios, que todos los días va subiendo y en la que el trabajo remoto nos permite sustituir las obligaciones que tenemos y de alguna manera nos permite seguir cumpliendo como Congreso con obligaciones que tenemos con la sociedad argentina en el medio de la pandemia. Y que está funcionando muy bien, Sergio, porque yo me he tomado el trabajo de seguir reuniones de comisiones o de votaciones y la verdad que funciona como si estuvieran presentes, ¿eh? No tienen ninguna objeción. Mire, Luis, mire, Gustavo, perdón, me quedé con lo del diputado. No, pero a ver, es Gustavo, interesante porque el juez le echa la culpa a usted. Dice, esta mierda que inventó Massa, qué sé yo, 1:30 de la mañana. También usted, Sergio, lo hace trabajar hasta la 1:30 de la mañana, juez. Mire, la verdad es que este Congreso en los últimos 60 días generó instrumentos para suspender concursos, quiebras de las pymes, para darle una moratoria a 4 millones de argentinos y argentinas, monotributistas, autónomos, empresarios. Este Congreso generó instrumentos en el marco de la ampliación presupuestaria como el IFE para 8 millones de personas, el ATP que permite pagar 2.700.000 salarios a más de 320.000 pymes de la Argentina, que nos ha permitido además ampliar el presupuesto para reforzar la tarjeta alimentaria, las jubilaciones, para poner en marcha un sistema de crédito a tasa subsidiada en este momento, con todas cosas que de alguna manera vienen a tratar de paliar las dificultades en las que hoy tiene que convivir la mayoría de los argentinos en un mundo que se está derrumbando y en una economía mundial que se está derrumbando producto de la pandemia. Sí. Ahora salimos de esto. La verdad que no tiene justificativo lo de Luis Juez, tratando de culpar al sistema. Yo creo que lo más grave es que le falta el respeto a sus compañeros de bloque que trabajaron en el protocolo, a la diputada Los Penato, a otras diputadas del bloque de Juntos por el Cambio que trabajaron en el protocolo. Le falta el respeto al personal de su propio bloque que forma parte del sistema de mesa de ayuda y de ayuda técnica. Le falta el respeto a sus compañeros que ayer sí se quedaron hasta las 3 de la mañana trabajando, que tuvieron que aguantar un montón de pérdida de tiempo porque como se quedó presente, pero en realidad no estaba participando de la sesión porque estaba realizando otras actividades, los diputados tenían que esperar cada vez que era llamado a votar, porque además el protocolo establece doble llamado a votación. Ayer tuvimos muchas votaciones en particular, yo no lo voy a hacer público, pero inclusive varios diputados del propio bloque del diputado Juez me pedían que establezcamos un sistema de publicación del tiempo que le hacen perder a los diputados, de sanción económica. A mí me parece que hay que respetar el trabajo de aquellos que hasta las 3 de la mañana se quedaron resolviendo el tema de la línea 102, resolviendo el tema de la ampliación del presupuesto, resolviendo el tema de la deuda argentina bajo legislación local, resolviendo el tema de los jardines maternales, que es muy importante, resolviendo Malvinas. Gustavo, Malvinas, el tema de los límites, el tema de la soberanía, el tema del observatorio. Eran temas importantes, Sergio, muy importantes. Eran temas muy importantes. No era para que el juez se distraiga dando entrevistas periodísticas. Bueno. Y además el compromiso con el país se demuestra ahí, discutiendo, dando la opinión alrededor de esos temas. Total. Para cerrar este tema, el otro día, en la tapa de Clarín, creo que fue el lunes, anticipaba que los diputados estaban enojados por el duro discurso de Máximo Kirchner el viernes pasado y que por eso no querían renovar lo que vence ahora el 7 de agosto, que son las sesiones control vía remota, ¿no? ¿Las van a renovar? ¿Cómo ve el tema?
Yo doy por descontado que aquellos que planteaban que el Congreso tenía que seguir abierto haciendo caravanas van a convalidar que sigamos trabajando tal como espera la sociedad argentina, porque además tenemos muchos temas por delante. Está la emergencia turística, que recién se acaba de ir de acá del Congreso el ministro Lamens, sí, y la tenemos para los próximos días. Está el tema de la suspensión de los desalojos de alquileres de aquellos comercios que hoy no están incluidos en el marco normativo y que necesitan una respuesta para que esos comercios que estuvieron cerrados y no pudieron pagar el alquiler no sufran además el desborde, la zozobra de lo que representa el desalojo. Hay temas que tienen que ver con convalidar DNU, como la suspensión de despidos que ha definido el presidente de la República, que es además una de las medidas tal vez más importantes que hemos tomado para la protección del empleo, comparado, según un informe de la OIT, con el resto de los países de la región. sí. Me parece que hay demasiada obligación y demasiada incertidumbre en la gente como para no sentarse a seguir resolviendo problemas, que es para lo que le pagan el sueldo a los diputados y diputadas. Eso, Sergio, en este momento de pandemia deberían dar el ejemplo, porque les están pagando el sueldo, lo cobran, mientras mucha gente no cobra el sueldo. Ahora también hay mucha gente parece que dejó de tener su ingreso, que también dejó de llegar a fin de mes. Nosotros somos precisamente por la responsabilidad que tenemos, somos quienes debemos dar el ejemplo, Gustavo. Totalmente. Y dar el ejemplo representa estar, como estoy acá hoy, digamos, trabajando todos los días, buscando resolver problemas, buscando además empezar a construir el camino de la pospandemia, porque tenemos superada la etapa de la discusión de deuda, superada la etapa de la pandemia, Dios quiera, tenemos la responsabilidad de poner a la Argentina de pie. Y eso, ahora, digamos, el devolverle la esperanza sí, a los argentinos es algo que no nos va a quitar nadie. El sentir en el corazón que tenemos la responsabilidad de devolverle a los argentinos la ilusión de vivir en un país mejor es algo que no nos va a quitar nadie. bueno, eso pareciera que ahora también empieza a mejorar después de este acuerdo que el gobierno ha logrado con los bonistas extranjeros, ¿no? Anoche hablábamos con el presidente, nos señalaba cómo despeja hacia el futuro y cómo esos 40.000 millones de dólares que nos vamos a ahorrar de pagar intereses se pueden, en todos esos proyectos que usted está enumerando, invertir. Mire, lo más importante, Gustavo, es que despejado el tema del crédito, aparecen dos situaciones. No solamente lo que representa para la Argentina en términos de demostración de soberanía política, de independencia económica, la posibilidad de poder renegociar, rediscutir una pésima programación financiera que realizó el gobierno de Macri, sino que además le permite a la Argentina tener liberado, tener menor presión, mejor perfil de deuda, menor presión sobre los dólares que además necesitamos generar, porque los dólares los generamos cuando le vendemos trabajo argentino al mundo, y para eso necesitamos generar instrumentos de políticas del Estado que nos permitan exportar más desde el sector agroindustrial, exportar más desde el valor agregado, exportar más desde el trabajo argentino en términos intelectuales y en términos físicos que podemos venderle al mundo. Ahora, eso también viene acompañado de otra herramienta que es fundamental, que es, y siempre lo charlamos y lo hemos charlado a lo largo de los últimos 10 años mucho con usted, Gustavo, el tema del mercado interno. El 70% del PBI de Argentina es el mercado interno. Total. Entonces, estamos trabajando para mejorar, digamos, el sistema de crédito, porque necesitamos que, terminada la pandemia, aquel que tiene un comercio, una pyme, pueda tener la posibilidad de tener crédito barato y de largo plazo para poder acceder desde la mejora en la construcción de su casa, digamos, con instrumentos adicionales al Procrear, hasta la construcción de su casa, pasando por cuestiones elementales como, digamos, el aumento de capacidad instalada, la incorporación de maquinaria o la incorporación de trabajadores que necesitamos en nuestras pymes. Massa, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Amorín lo saluda. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, en este sentido, justamente, hablando un poco de la pospandemia, indudablemente va a quedar un país mucho más empobrecido, digo, la cantidad de pobres
va a aumentar producto de la pandemia. Indudablemente el Estado va a necesitar herramientas. Una de las herramientas que en su momento se mencionó mucho y que después fue perdiendo fuerza o que estamos en un constante, ya se va a tratar, es el impuesto, la contribución a las grandes fortunas. ¿Hay alguna novedad respecto de ese proyecto? Y por otra parte, recuerdo la última vez que le consulté en este sentido, usted dijo, además de una contribución a las grandes fortunas, es necesario discutir una reforma tributaria. ¿Cree que son necesarios esos debates en el corto plazo para salir más rápidamente o por lo menos para que no golpee tanto la crisis a los sectores más vulnerables? Sin duda, las herramientas que, y usted sabe que el presidente, porque el presidente lo ha anunciado, ayer inclusive les comentó algo, hay muchas herramientas, algunas muy específicas, sector automotriz y autopartista es uno, sector agroindustrial es otro, sector construcción es otro, sector comercio es otro, modificaciones en materia crediticia, como les decía recién, para la pyme es otro, son parte de las herramientas que el gobierno está preparando. En paralelo, junto con el Consejo Económico y Social y la ley de Consejo Económico y Social, seguramente estemos discutiendo en la última parte del año, con el nuevo proyecto de presupuesto 2021, la reforma tributaria, que tiene obviamente además la particularidad de que vamos hacia un sistema tributario mucho más justo, porque en la Argentina tenemos la particularidad de que nuestro sistema, cuando uno mira el ingreso contra los impuestos, cómo pesan los impuestos en el ingreso, quien menos tiene es el que más peso de impuestos recibe en su ingreso en la Argentina. Entonces, tenemos que construir una curva más progresiva. La discusión de instrumentos extraordinarios o coyunturales, como puede ser el aporte solidario extraordinario, y la discusión de cuestiones de fondo, que tienen que ver con que en la Argentina el que menos tiene sea el que menos pague, son cuestiones de la reforma tributaria que seguramente en los próximos días vamos a estar discutiendo, a la par de otras cuestiones. Anoche el la Agencia presidente Metropolitana de Seguridad. Anoche el presidente dijo que le había pedido y que había estado hablando con usted que apuren el tratamiento del nuevo proyecto de movilidad jubilatoria para tenerlo antes de fin de año. La nueva fórmula para los jubilados. Sí, el lunes, hoy es miércoles, ya estoy medio perdido, porque ayer fue largo el día porque tuvimos entre sesión y labor parlamentaria 16 horas. Pero el lunes a la tardecita noche estuve con el presidente charlando en la Quinta de Olivos y entre varios temas punteamos la necesidad de que antes de fin de año, junto con la reforma tributaria, tengamos el nuevo índice de movilidad jubilatoria que le devuelva certeza a los jubilados. Más allá, Gustavo, y me gustaría ser claro en esto, de que si uno mira a lo largo de los últimos meses, en aportes extraordinarios por decreto del presidente, el 75% de los jubilados le ganó la inflación. Ahora, ¿cómo sería? Está bueno eso, pero anoche yo le preguntaba al presidente, me dijo, hay varios proyectos. A ver, usted que es un gran conocedor, del tema jubilado. No se vaya por la tangente, que la pregunta de Juan recién la gambeteó, la de ¿cómo les cuesta? No, le dije a Juan claramente. Impuesto a las grandes fortunas. No, Gustavo, no, al contrario, le dije. Mire, el aporte solidario, lo que pasa es que no se llama así. Heller me prometió hace un mes y medio que lo iban a presentar. Gustavo. El aporte solidario extraordinario, que es así como se llama, que afecta, digamos, en términos reales, solo a 12.400 argentinos, ¿sí? Está enmarcado, y eso tiene que ver con el trabajo conjunto que este Congreso hace con el Ministro de Economía y con el Ministerio de Economía. Hoy estuvimos almorzando, también armando la agenda de los próximos 90 días. Tiene que ver precisamente con ensamblar las políticas que decide el Ejecutivo junto con las políticas o las iniciativas que tiene el bloque. Y lo está haciendo muy bien usted. Se tomó la decisión de trabajar en conjunto toda la reforma del sistema tributario y no aisladamente un capítulo. ¿Sabe por qué además? Porque es muy importante que le mostremos a la gente no solamente quiénes tienen que pagar más o quiénes tienen que pagar menos, sino también dónde vamos a invertir ese dinero para reactivar la economía argentina. Pero entonces, en el fondo, Gustavo,
Acá lo que tenemos que hacer es mostrarle el camino que está basado en principios que ha planteado el gobierno, que tienen que ver con el superávit comercial, con el equilibrio fiscal, con el tipo de cambio competitivo, con un mercado interno fuerte y con una curva de pesos en el sistema de crédito que nos permita generar, en términos domésticos, un buen funcionamiento de la economía local. Está bien, pero entonces, Sergio, ¿no va a ser un proyecto autónomo? ¿Va a estar dentro de la reforma tributaria? Va a estar dentro de un paquete. Esto que cambia. Va a ser... Porque hasta ahora se decía que iba a ser un proyecto individual. Pero es que, mire, nosotros trabajamos muy en equipo, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, porque entendemos que las soluciones a los problemas de la Argentina no dependen de la mirada de un iluminado, sino del trabajo en conjunto de todo un gobierno. Y así como cada vez que intentan sembrar... cizaña, salimos y les repetimos a aquellos que pretenden sembrar cizaña, no se ilusionen, no vamos a permitirles ni a darles el gusto de que se resquebraje nuestra coalición de gobierno. También, de la misma manera, les decimos a aquellos que pretenden mostrar que el Ejecutivo va para un lado o el Congreso para el otro, no se ilusionen, trabajamos convencidos de que el éxito no tiene que ser el éxito solo del gobierno, sino el éxito de la Argentina. Total. Y el tema le quería preguntar, usted que conoce y mucho del tema de jubilación, el previsional, ¿usted por qué fórmula se inclinaría? ¿Volver un poco a la que tenía el gobierno de Cristina Kirchner? Lo que pasa, yo soy el autor de la fórmula vieja, Gustavo. Yo era jefe de gabinete. Sí, que fue muy beneficiosa. Me acuerdo, tuve inclusive... grandes discusiones en aquel momento con Hugo Moyano, con Hugo Yasky, porque se discutía si RIPTE más ingresos y si poníamos o no el crecimiento de la economía argentina. Ahora, en términos de resultado, el resultado para la gran mayoría de los jubilados y para el sistema fue bueno, porque crecemos, mejoran los jubilados, mejoran los recursos, mejoran los jubilados, mejoran los salarios, mejoran los jubilados, y todo contribuye a alimentar esa gran turbina. Yo siempre pongo el ejemplo, por ahí a veces inclusive aburro, pero la economía argentina tiene tres grandes turbinas. Una muy grande, que es lo que llamamos mercado interno, consumo, 70% del producto. Y después tiene dos turbinas, un poco más chicas, que son inversión y exportaciones. Nosotros tenemos que hacer crecer las tres turbinas, pero la turbina más grande, que es la que hace que el país funcione bien, es la que mejor alimentada y más atendida tenemos que tener. Total. Porque adentro de la turbina de mercado interno están nuestros jubilados, nuestros laburantes, nuestros comerciantes, nuestras pymes, que representan además el 70% del empleo en la Argentina. Sí. Ahora, Entonces, ¿dónde se acerca? Por nuestra... Yo me inclino por, digamos, en todo caso, ver cómo se la puede mejorar, porque además yo no me creo el dueño de la verdad. Yo en ese momento hice una propuesta, la propuesta fue buena, funcionó, pero si hay alguien que tiene una mejor propuesta, bienvenida sea. Pero la tienen en carpeta para... la comisión, es que la comisión entre el Congreso y el Ejecutivo tiene mandato de que antes del 30 de noviembre tiene que tener resuelta... Sí, ya... digamos, expresamente está creada con ese mandato. Bien. Una que me quedó picando desde la política, está por cumplirse justamente un año del triunfo en las PASO del Frente de Todos. ¿Cómo viene analizando el funcionamiento de la coalición? Bueno, un poco lo anticipaba, el propio Alberto Fernández ayer lo dijo, tenemos matices, podemos tener diferencias, pero en el fondo el objetivo es el mismo. ¿Le hace ruido muchas veces las discusiones internas que se dan o forma parte de una coalición que incluye e involucra a distintos sectores? Yo en realidad primero creo en la unidad en la diversidad, porque ni Gustavo y usted piensan en todos los temas igual, ni Malena y yo pensamos en todos los temas igual, y ustedes comparten un programa, yo comparto mi vida hace más de 20 años con ella. Me parece que en la vida, digamos, uno no se junta solo con los que piensan igual en todo, sino con aquellos con los que comparte valores parecidos. Y la idea de construir una economía con un mercado interno vigoroso, una economía con capacidad de exportación, una Argentina que se anime a trascender la frontera de Argentina en su empresariado, en su iniciativa, y que
digamos, mire un poco América Latina como mercado, pero también mire Brasil, independientemente del mercado de América Latina, mire Rusia, mire India, mire China, mire cuáles son los vectores sobre los cuales podemos avanzar en el mercado en Estados Unidos, digo los grandes mercados en los que Argentina tiene lugar, empezar a mirar otros lugares en el sudeste asiático. Yo miraba el otro día el resumen de la balanza comercial de Argentina, Vietnam. Yo se los nombro a ustedes y no les dice nada, y es uno de los grandes jugadores en la balanza comercial argentina. El mercado africano es un mercado que hay que empezar a mirar. Ahí es a donde hay que vender trabajo argentino, porque la mejor forma de salir de este estrangulamiento de deuda que nos dejó el macrismo, con además dos torres que empiezan a discutirse ahora, que son los dos vencimientos grandes del fondo, básicamente tiene que ver con crecer para empezar a pagar. Y por eso además el acuerdo que se anunció ayer es muy bueno. Porque si uno mira, no solamente hay un ahorro muy importante, digamos, en términos de largo plazo, sino que además hay un alivio muy importante para la Argentina en el corto plazo, que nos permite que el esfuerzo de los impuestos que hacen la gran mayoría de los argentinos sirva para reactivar la economía, en definitiva es el deseo de todos. Igualmente, volviendo a la pregunta de Juan, anoche el presidente lo destacaba también, ustedes tienen una gran responsabilidad, Sergio, lo hablamos, ¿se acuerda? Cuando estaban en los compañales armando la unidad, de sostener esto, porque los últimos 4 años fueron muy dramáticos para la sociedad argentina. Y lo que ustedes están planteando, ayer el presidente lo dijo, el presidente le agradeció a usted, le agradeció a Cristina Kirchner por mantener en pie y la responsabilidad para adelante. Tienen una gran responsabilidad. Mire, yo en ese sentido, primero tengo la suerte con el presidente, con la vicepresidenta, con la mayoría de los ministros, o con todos los ministros, por ahí con algunos tengo más cotidianidad que con otros, de sentir una cosa que para mí es maravillosa, que es la libertad de poder decir lo que pienso, aun cuando pienso distinto, y de que eso no nos transforme en enemigos. Exacto. Yo creo que si hay algo que dejaron los 4 años del gobierno que se fue, es el aprendizaje de que cuando nos peleamos por cosas, digamos, que a veces inclusive son hasta cuestiones personales, y no ponemos por delante la realidad colectiva, lo que terminamos es haciéndole daño al colectivo. Yo creo que lo más grave es que nuestras peleas no solo lo hicieron a Macri presidente, sino que además hicieron, digamos, o convalidaron el daño que Macri le hizo como presidente de la Argentina. Así es, sí, sí. Sergio, como siempre, muchas gracias. Yo, Gustavo, perdón, ¿no? Así que, para concluir esa idea, yo no solamente soy un convencido del trabajo de la unidad, sino que además soy un convencido de la unidad en la diversidad, que es lo que el Papa Francisco llama la concordia. Así es. Que es la idea de que los que pensamos distinto podemos caminar juntos y de la mano, en este caso, para sacar a la Argentina adelante. Bien. Bueno, Sergio, como siempre, gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, gracias. Sergio Massa, hablando de todos los